Reciban un gran saludo, estamos felices de compartir con ustedes en este espacio a través de la Fundación Venezuela Esequiba, la cual pueden buscar en Twitter, Instagram, Facebook y además en nuestro canal en YouTube. Venezuela Esequiba y en Twitter BN Esequiba. Importante que nos sigan y hagan sus sugerencias, dudas y comentarios a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Corte Internacional de Justicia. Para eso contamos con el profesor Ruano, quien ha sido un estudioso del tema internacional, del derecho internacional, y que además ha estado muy a la vanguardia con el tema de la relación de nuestra disputa por el Esequibo con la Corte Internacional de Justicia, conocida como la CIJ, parte de la Organización de Naciones Unidas. Es aquel tribunal que resuelve este tipo de disputas siempre y cuando las partes hayan ratificado o reconocido la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia para su país. No es el caso venezolano. En el año 1948, corríjame si me equivoco, Venezuela no reconoció a la CIJ o su jurisprudencia dentro de nuestro país. Justamente en esa misma reunión se funda también o se sientan las bases para la Organización de Estados Americanos, y es interesante conocer qué pasa con el Esequibo y la Corte Internacional de Justicia. Vamos a entrar un poco en contexto, porque seguramente a nuestra audiencia le va a interesar conocer el contexto histórico del asunto. Más allá de hablar del contexto histórico de nuestra disputa por el Esequibo, que nos tomaría varios programas, vamos a hablar de la relación disputa por el Esequibo, Corte Internacional de Justicia. ¿Cuándo comienza? ¿Por qué hoy el profesor Ruano y Jalín Naí me están hablando de este tema? Bueno, el caso de la reclamación territorial de la Guayana Esequiba, reclamación absolutamente legítima por parte de Venezuela, que debe recuperar un territorio del cual le fue usurpado de la manera más vil por parte del imperialismo británico a finales del siglo XIX. Ha llegado hasta esa instancia por una decisión errática y muy controversial, que podría ser discutida, que tomó primeramente el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Posteriormente ratificó el siguiente secretario general, el actual diplomático Guterres, quienes, ante el agotamiento supuestamente del mecanismo de buen oficiante, decidió que el asunto pasara a la Corte. El problema radica en que Venezuela no reconoce y nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte. Guyana, que no desea cumplir con el Acuerdo de Ginebra, que es su obligación, pretende que la Corte resuelva o decida sobre si el laudo de París, que es la decisión arbitral a través de la cual Venezuela fue despojada de 160.000 kilómetros cuadrados de territorio aproximadamente, que la Corte decida si ese laudo es válido o no, lo cual es absolutamente inaceptable, porque el Acuerdo de Ginebra se firmó precisamente porque Venezuela no reconoce la validez del laudo de París, y tanto Guyana, en el momento en que se firma el Acuerdo de Ginebra, en ese momento era todavía colonia Guayana Británica, y el propio Reino Unido, causante originario de la controversia, quien es el que se robó el territorio, hay que decirlo porque esa es la palabra, el Reino Unido, aceptaron que para Venezuela ese laudo es nulo, y por eso es que se firmó el Acuerdo de Ginebra. Entonces aquí hay una cosa que es absolutamente absurda, porque ya ellos reconocieron que para Venezuela ese laudo no es válido, y se comprometieron a llegar a un arreglo práctico de la controversia, que es el centro de acción del Acuerdo de Ginebra. De manera que la pretensión de Guyana es absurda, es una violación flagrante de su obligación de cumplir el Acuerdo de Ginebra. Eso hay que entenderlo así. Pero para caer un poco en el tema del Acuerdo de Ginebra, tenemos un Acuerdo de Ginebra que se firma en el año 1966. Correcto. Luego de un 1899, en donde aquel laudo de París, totalmente injusto para Venezuela, Sí. le da el derecho sobre el territorio a Guyana. A Gran Bretaña. A Reino Unido, al Reino Unido. Sí. Desde el año 1899 hasta el año 1966, quienes administraban ese territorio eran el Reino Unido, Claro. quien eran los colonos de Guyana. Ahora, desde el 66 hasta nuestros días, ese Acuerdo de Ginebra, y para ser totalmente franco, no ha sido el acuerdo más eficiente. Y no ha sido el acuerdo más eficiente porque no hay decisiones trascendentales respecto al tema de la disputa por el territorio Esequibo entre Guyana y Venezuela, que pueda saldar realmente esta situación que ha generado inclusive algunos casos y algunos episodios, si podemos llamarlo de alguna manera, un poco hostiles en las relaciones internacionales entre Venezuela y Guyana. Sí, claro. Si este Acuerdo de Ginebra no ha sido lo suficientemente eficiente,
¿Por qué entonces no irnos a este tribunal internacional que, aunque no sea reconocido por Venezuela, podría ser el que salde la situación? Porque históricamente se ha conocido que la Corte Internacional de Justicia presenta salidas salomónicas a este tipo de controversias territoriales. Aunque no reconozcamos la jurisprudencia, tenemos que reconocer quizás que a nivel de derecho internacional lo que hizo Antonio Guterres es el fin último de las Naciones Unidas. Generar la paz, y hasta que las fronteras del mundo no estén totalmente delimitadas, la paz nunca va a conciliarse. Entonces él decide recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Si en dado caso Venezuela decidiera reconocer a la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué no ir a esta instancia internacional? Porque es una violación del Acuerdo de Ginebra, totalmente. El Acuerdo de Ginebra, que es un tratado internacional, aunque se llame acuerdo, es un tratado, y es de obligatorio cumplimiento por las partes firmantes, que son tres: Venezuela, el Reino Unido y ahora la República Cooperativa, como se llama, de Guyana. Eso es un tratado internacional que obliga a las partes a negociar, porque es un arreglo práctico. Pero no ha sido capaz de hacerlo. No, que no es que no ha sido capaz, Alín. El problema es que Guyana no quiere cumplir el Acuerdo de Ginebra porque no le interesa. Ellos están en posesión, hay que entender, Guyana es la que está en posesión del territorio. Guyana quiere evadir su responsabilidad y su obligación de llegar a un acuerdo negociado con Venezuela. Y su manera es irse por la tangente y pretender que la Corte vaya a certificar o no la validez del laudo arbitral de 1899, que no tiene nada que ver con el Acuerdo de Ginebra, porque ellos ya aceptaron, hay que volverlo a repetir, que para Venezuela ese laudo es nulo. Entonces, ir a la Corte es violar absolutamente, es salirse del Acuerdo de Ginebra. Sí, eso no tiene sentido. Cuando se revisa el texto del Acuerdo de Ginebra, y usted lo menciona muy bien, porque usted cita, ¿sí? Para Venezuela el laudo es nulo. Es nulo. Para Venezuela. Para Venezuela. Es decir, para Guyana existe esa duda de que el laudo no sea nulo. Pero no importa, Jalín, porque lo dice bien claro, y te lo voy a decir palabras textuales del acuerdo. El acuerdo se firma bajo la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito. Dice las dos palabras que casi que son un sinónimo, sí. Nulo e írrito. Pero sí, el Acuerdo de Ginebra obliga a las partes a llegar a un arreglo práctico, que eso no se puede entender de otra manera, sino una negociación. Ya de por sí, las partes firmantes están de acuerdo en que hay que llegar a un arreglo práctico, porque para Venezuela ese laudo, de manera que ya hay un reconocimiento de que el laudo no puede ser aceptado jamás por Venezuela, y que lo diga la Corte Celestial, ni la Corte de la Haya, ni la Corte de no sé dónde. De manera que eso, el acudir a la Corte Internacional de Justicia, la única instancia que se podía acudir allí es para que la Corte, si acaso Venezuela llegare a aceptar la jurisdicción de la Corte, cosa que no hay ninguna razón para hacerlo, no sería para que la Corte validara o no el Acuerdo de Ginebra, porque validar o no el laudo de 1899, claro. Sino lo que sería para que la Corte trazara la línea limítrofe entre Venezuela y Guyana, sí, por donde debería ir, para volver entonces al Tratado de Washington. Tendríamos que volver al Tratado del 2 de febrero de 1897, donde están las pautas y los mecanismos a seguir para conformar el tribunal que después terminó en el desastre del laudo. Pero habría que volver a ese punto, para que fuera la Corte la que trazara la línea, pero no ratificar o no el laudo de 1899. Más allá está fuera de lugar de todo punto de vista. Más allá de las responsabilidades de Guyana respecto al Acuerdo de Ginebra, y además, más allá de que esa solicitud de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia esté fuera de lugar porque Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia, ¿cuáles han sido las fallas reales de ese Acuerdo de Ginebra? ¿Qué le agregaría el profesor Ruano a este Acuerdo de Ginebra, o qué le quitaría para no tener que estar hablando hoy de la Corte Internacional de Justicia en esta entrevista? Bueno, hay otros mecanismos que nunca se han explotado. El mecanismo de la mediación, que es uno de los mecanismos... ¿Nunca ha sido? No ha sido utilizado en este caso. La mediación es uno de los mecanismos para la solución pacífica de controversia, que está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que muchas personas conocen. La mediación no ha sido utilizada, y la mediación es un mecanismo que permite al mediador presentar propuestas concretas. Yo propongo que la solución sea esta, cosa que no hace el conciliador. ¿Por qué no se ha utilizado la mediación? ¿Por qué Guterres se va por la Corte dándole gusto a Guyana, que es la que pretende ir a la Corte sabiendo que Venezuela no lo acepta? Ahí hay una irregularidad que Venezuela no puede aceptar. En abril del año 2019, si no me falla la memoria, ya la Cancillería de Venezuela, de manera correcta, envió un comunicado a la Corte donde le planteó claramente que Venezuela no aceptaba bajo ninguna circunstancia ni ha aceptado la jurisdicción de la Corte, y la Corte considera que no es competente y que Venezuela no iba a participar
absolutamente en nada que tuviera que ver con la cuestión que está allí. Entonces yo pienso, y es una opinión personal, por supuesto, que la Corte no va a aceptar la demanda de Guyana. La Corte se va a declarar incompetente en el caso, porque la Corte no va a resolver una controversia territorial entre dos países cuando una de las partes no va a estar presente allí. Ahora, eso no va a ocurrir. En términos del derecho internacional, si Es la así. Corte no hace esta declaración de incompetencia respecto al caso de Venezuela Incompetencia y en su el disputa, sentido claro, en sentido jurídico. En sentido totalmente, jurídico, totalmente. exacto, exacto. Lo estamos, hay que creo entenderlo que la desde ese audiencia punto está de clarísima claro, también. claro. Si no se hace esa declaración, ¿qué tipo de obligatoriedad pudiera tener Venezuela de atender esta solicitud que, si bien la hace la Corte Internacional de Justicia, una de las instancias máximas de la Organización de Naciones Unidas, la hace la misma Organización de Naciones Unidas de la cual Venezuela es parte? Bueno, ¿Qué tipo de compromiso pudiera tener Venezuela respecto a este tema? ¿Cómo nos compromete como si en Venezuela? un supuesto la Corte aceptara la demanda, a pesar de que Venezuela no acepta y se queda Guyana sola litigando, si ocurriera un caso así tan... Eso es lo que tú planteas. Pudiera ser descabellado, pero pasó con los Estados Unidos. Bueno, yo te tengo Centroamérica la en su respuesta momento. es inmediata. Las Naciones Unidas no son una organización supranacional. Eso es una organización internacional. De manera que los estados no pierden su soberanía por estar en las Naciones Unidas. Venezuela es un estado soberano. Y ninguna norma está por Y encima de las nuestras. ninguna Naciones Unidas puede obligar a Venezuela, ni la Corte ni nada de eso, a aceptar dirimir una controversia en un tribunal arbitral si el país no lo acepta y mucho menos no acepta la jurisdicción. Que, repito, no es ninguna arbitrariedad o no es ninguna actitud solitaria del Estado venezolano en el mundo, porque muchos países, incluso los Estados Unidos de América, no aceptan y no reconocen la jurisdicción de la Corte, y eso no tiene nada de particular. Eso es una decisión soberana de cada país, de manera que nada de lo que decida esa Corte es, digamos, vinculante con Venezuela. Venezuela no acepta esa jurisdicción. La Corte puede decidir lo que sea, Venezuela no lo va a aceptar, y lo que va a pasar en ese supuesto, que yo no creo que se llegue a eso, es que eso lo que va es a agudizar el conflicto y generar más, eso no va a solucionar nada, va a generar problemas más graves todavía de los que hay ahora. Ahora, Eso no va, eso es muy claro. bien. Ahora, en el caso hipotético de que nosotros fuésemos reconocedores de la Corte y Que aceptáramos la jurisdicción. Sí, en su momento, en el año 48 lo hubiésemos aceptado. Ok. Y estaríamos hoy a un paso de estar en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué no nos conviene a Venezuela ir a la Corte Internacional de Bueno, Justicia? no tendríamos que tener el acuerdo de Ginebra tampoco. Porque si ya tenemos el acuerdo de Ginebra, Sí, ya estuviese resuelto el conflicto, ¿no? bueno, A favor o en contra, pero ya estuviese resuelto quizás, porque hay conflictos entre países que reconocen la Corte que todavía no están resueltos. lo que pasa Porque es que si el hay un planteamiento... organismo que ha sido ineficiente ha sido la ONU en ciertos aspectos. Claro, es que la ONU no es que haya sido ineficiente, es que la conformación del centro de poder, como tú sabes, del Consejo de Seguridad, obliga a los 5 miembros permanentes a estar de acuerdo. A votar o a vetar. Basta con que uno solo de ellos no esté de acuerdo en que no haya una resolución. Claro, Así es. lo del veto no está escrito, No. veto no está escrito en ninguna parte, pero si los 5 miembros permanentes no están de acuerdo, no procede una resolución. Eso es un juego trancado que existe desde la situación posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, eso lo conocemos. Bien concebido, ¿no? A favor, Claro, a favor de en quienes un momento tienen para estar. que esos Así es. 5 son los que controlan realmente el poder de las Naciones Unidas, no es la Asamblea General, es el Consejo de Seguridad. Ahí está el verdadero poder y el único que puede autorizar legítimamente, como sabemos, Con el uso- decisiones vinculantes. al uso de la totalmente. fuerza, por ejemplo, es el Consejo de Seguridad. Pero bueno, pero ese es otro tema. Venezuela no puede y no puede estar obligada para nada, porque Venezuela es un Estado soberano, a aceptar la jurisdicción de la Corte, ni nada que decida allí, porque repito, las Naciones Unidas no son una organización Sí, pero supranacional. caemos en la falta de conveniencia. ¿Por qué no nos conviene estar en la Corte? O sea, aceptar la jurisdicción. Sí, no tenemos los alegatos suficientes. Pero es que no podemos. Yo aquí quiero ser yo muy claro y muy enfático. No podemos transformar en una necesidad del Estado venezolano de aceptar la jurisdicción de esa corte simplemente pensando en el caso del Esequibo. Hay muchas otras cosas. El caso del Esequibo es una situación que es esa nada más. Es un caso muy importante, es una controversia territorial, etcétera, etcétera. Pero es una política que Venezuela decidió, y ahí me parece que es una decisión muy acertada, no volver más a aceptar, resolver las controversias y dejarla en manos de terceros. Porque un tribunal arbitral es dejar en manos de unos árbitros la decisión. Y ya tenemos un antecedente Y ya nefasto. tenemos antecedentes por allí, no todos son nefastos. Pero Bueno, pero el Venezuela de decidió... 1899 fue suficiente, ¿no? Sí, pero el pasa es que acuérdate que Venezuela no participó allí, sino que fue representada. Por eso hay que entender cómo era el arbitraje a finales del siglo XIX, que tenía unas normas que no son como se hacen ahora. Hay que ubicarse en la época también.
Pero de todas maneras, Venezuela no tiene, y ya es una posición de Estado que yo comparto perfectamente, ha decidido no aceptarle que la decisión de ese tipo de cosas se haga y se deje en manos de terceros. Acuérdate que los jueces o los árbitros de un tribunal de ese tipo son los que deciden, y las partes participantes, los países que participan allí, deben aceptar lo que decida la Corte, pero les guste o que no les guste. Profesor Urbano, en mi posición de periodista Sí. me veo obligado a insistir en esta pregunta, y es porque, ojo, y quiero salvar esto acá en pantalla, porque esto no quiere decir que no esté de acuerdo con absolutamente todo lo que está diciendo, pero yo quiero que la gente entienda quizá, o que yo mismo, a través de su experiencia, pueda entender por qué negarse a la Corte Internacional de Justicia, más allá de que hoy no la reconozcamos, más allá de que en el año 48 no la reconocimos. Yo quiero saber por qué no nos conviene, porque he escuchado a muchos expertos decir es que a Venezuela no le conviene ir a la Corte. Yo sé que a nivel legal no vamos a la Corte porque además no la reconocemos, pero ¿por qué no nos conviene ir a la Corte? Bueno, yo creo que a nadie le conviene dejar en manos de terceros lo que uno puede decidir. Si tú y yo tenemos una controversia, Aline, Pero a Guyana como que sí le conviene. porque Guyana está en posesión del territorio, porque hay que entender que la posición de Venezuela y la posición de Guyana con relación al caso del Esequibo es diferente. Guyana no quiere cumplir el acuerdo de Ginebra porque ellos están en posesión, los 160.000 kilómetros cuadrados usurpados a Venezuela están en posesión de Guyana. Ellos administrativamente. No quieren, claro, ellos no quieren cumplir el acuerdo de Ginebra, no les interesa, ellos quieren eternizar el statu quo. La situación, lo que es como se mantiene. Ellos no quieren cumplir con el acuerdo porque la fórmula de un arreglo práctico obligaría a trazar una nueva línea en la cual Guyana de una u otra manera tendría que acordar con Venezuela y Venezuela recuperaría no sé qué cantidad o porcentaje de los 160.000 kilómetros cuadrados serían recuperados por Venezuela, porque no podría ser todo tampoco, porque eso no es un arreglo práctico. Muy bien, una salida salomónica, un arreglo práctico para Venezuela, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas salidas allí. ¿Qué nos convendría? Bueno, lo más interesante para Venezuela sería recuperar de nuestro territorio Esequibo una franja costera del río Cuyuní hacia el norte, donde está el Cuyuní, que como todos sabemos es afluente del Esequibo, que extendiera por lo menos 100 kilómetros hacia el este o 150 kilómetros hacia el este de Punta Playa, siguiendo la línea costera del Atlántico y trazar un meridiano hacia el Cuyuní y a lo mejor enlazar con algo más hacia el sur. Eso sería estratégicamente lo que más le interesaría a Venezuela, ampliar su salida por lo menos entre 100 o 130 o 150 kilómetros más de costa sobre el Atlántico para tener después una mejor posición para posteriormente negociar con Guyana una delimitación marítima. Desde el punto de vista estratégico, eso que sería, definitivamente claro, la delimitación marítima es posterior. Y además es lo que más debería generar algún tipo de controversia. Ahora, ¿cómo entre Guyana y obligar a Venezuela? Guyana? A Guyana hay que presionarla. Presionar no es guerra, ni echar cañonazos, ni bombardeos, no. A Guyana hay que presionarla, y eso se puede hacer para que el gobierno de Guyana entienda que le conviene negociar, porque hacerle ver a través de la presión que ellos no van a tener paz, no van a poder tener manos libres ni para otorgar concesiones en el Atlántico, ni para explotar petróleo, ni porque Venezuela va a estar permanentemente obstaculizando la presencia de perforadoras, de barcos petroleros. Ahí va a estar la Armada de Venezuela, para eso debe servir la Armada ¿Y ha de fallado Venezuela. Venezuela en eso? Hasta el momento han hecho algunas acciones interesantes allí en los últimos momentos. Pero Guyana no ha dejado de entregar No concesiones. importa, ellos pueden entregar concesiones, pero las transnacionales saben que invertir enormes sumas de dinero, porque eso son cosas muy costosas, en áreas en disputa donde hay conflicto, eso siempre va a ser un obstáculo para la cuesta. Se necesitan zonas tranquilas, porque una disputa territorial siempre va a ocasionar problemas. De manera que Venezuela debe presionar a Guyana permanentemente y hacerle ver que ustedes, señores, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer todo el acuerdo. Nos interesa tener las mejores relaciones con Guyana, pero mientras ustedes no cumplan el acuerdo de Ginebra, no va a haber ese problema se va a eternizar y ustedes no van a poder hacer lo que quieren. Esa es la manera de actuar, una actuación activa y permanente, porque de lo contrario Guyana no va a negociar. Bien, no lo va a hacer. Enfocándonos un poco en el acuerdo de Ginebra al que usted apuesta definitivamente, porque cuando plantea una salida... Claro algo, Jalín. Yo no apuesto, yo no soy admirador ni soy fan, como dicen por ahí ese término, ese anglicismo. Yo no soy admirador ni fan, repito el término, del acuerdo de Ginebra, pero es lo único que hay. No hay otro instrumento jurídico para mantener viva la reclamación
que es el acuerdo. El acuerdo de Ginebra es muy malo, Pero es que justamente, pero es lo único que tenemos. justamente lo que está planteando está dentro del acuerdo de Ginebra, porque se habla de una salida consensuada, una salida negociada, Sí. y usted habla de una salida de una negociación política, que es exactamente lo que se plantea en el acuerdo de Ginebra, pero claro, acá se plantea de una forma mucho más práctica y eficiente, menos abierta, menos ambigua, y definitivamente eso sería una salida bastante salomónica y bastante eficaz. Pero la Organización de Naciones Unidas, atendiendo al Acuerdo de Ginebra, en algunos momentos ha nombrado algunos negociadores para el caso del Esequibo, que luego, a lo largo No ha nombrado negociadores, hay que decirlo bien. bueno, Ha nombrado, enviados especiales, Ha nombrado unos señores bajo la función de conciliadores, conciliadores, o buenos oficiantes, que esa no es la son palabra. Eso no son negociadores. Buenos oficiantes es el Buenos término ofi- correcto. El buen oficiante. Sí. Esos buenos oficiantes en el camino han tenido que enfocar sus esfuerzos en otros casos latinoamericanos y han dejado un poco el tema de la disputa por el Esequibo. ¿Cuál ha sido la mayor falla de la ONU al nombrar estos buenos oficiantes y la mayor falla de la ONU para no cumplir un acuerdo que se hizo bajo la anuencia de la misma Organización de Pero muy Naciones Unidas? sencillo, porque el nombramiento durante más de 30 o 35 años, podríamos sacar la cuenta completa, de un oficiante y después otro y después otro, porque siempre ha sido la repetición de un mismo mecanismo que no ha dado resultados. No es porque la conciliación o el procedimiento de un buen oficiante no funcione, es porque no ha habido voluntad política de las partes para llegar o aceptar cualquier solución a través del buen oficiante. ¿Y por qué la ONU ha utilizado ese mecanismo reiteradamente? Porque los dos países están de acuerdo. Porque Venezuela seguía insistiendo en el buen oficiante y Guyana lo aceptaba. Hasta ahora que se rompió la cosa. A raíz del fallecimiento del último buen oficiante, que creo que era Gilman, ¿no? A raíz del fallecimiento de este diplomático de Jamaica, Guyana dijo que ya no aceptaba un nuevo buen oficiante. Entonces aquí viene el cambio muy interesante de la situación ahora, porque desde el momento en que Guyana dijo que ya no aceptaba el buen oficiante, ya no se podía nombrar uno nuevo. Y eso quizás podría atender a que el Se nuevo acabó ese mecanismo. y además el nuevo oficiante que pudieran nombrar sí se iba a enfocar en el tema del Esequibo, porque hubo previo a este enviado de Jamaica, hubo previo un noruego, conocedor de los casos latinoamericanos, posterior, que se enfocó en los acuerdos de paz de Colombia y todo lo demás y se descuidó el tema del Esequibo. Ahora Guyana dice, ya no aceptamos buenos oficiantes, nos vamos a los organismos internacionales, nos vamos a la Corte Internacional de Justicia. Y es que Guyana no es nos vamos, fue el secretario general el que utilizó uno de los mecanismos de solución pacífica. Pero no podemos olvidar las reuniones previas con Claro, Guyana. lo que pasa es que Guyana, después que no aceptó más al conciliador, hizo que el secretario general nombrara a Nylander, al diplomático noruego, a Dag Halvor Nylander. Pero Nylander venía con facultades ampliadas como mediador, que por cierto es un mecanismo que no se ha utilizado, la mediación. Pero conoce mucho el tema Pero latinoamericano, claro, porque y además el tema es un diplomático continental. muy avesado. Nylander pero lo que pasa es que nunca se ha visto el informe de Nylander. Él hizo gestiones en Venezuela, estuvo en Georgetown, estuvo en Caracas, utilizó, creo que fueron 7 o 9 meses que se le dieron, algo muy corto por cierto, y al final no se llegó a nada. Ante el agotamiento de la gestión de Nylander y no haber dado ningún resultado, es que el señor Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, entonces dice que es la Corte, lo cual es absolutamente inaceptable, porque Venezuela siempre ha dicho que no va a ir a la Corte, y con eso está favoreciendo el interés de Guyana, que es ir a la Corte, pero para algo que es inaceptable, porque la Corte no puede ir a resolver si ese laudo es, ya lo he dicho, válido o no es válido. Eso no se puede. No quiero poner palabras en su boca, pero intuyo, según todo lo que nos está diciendo, que los errores se van al desconocimiento que existe, incluso desde la Secretaría General de la ONU, por supuesto, en adelante, claro, hacia el caso pero es que por de la supuesto, disputa por el yo estoy Esequibo. convencido sin pretender con eso. No es solamente falta de interés, es falta de Es conocimiento. conocimiento. Yo no pretendo asumir una actitud prepotente ni nada por el estilo, pero yo estoy más que seguro que ni el diplomático Ban Ki-moon, ni el actual diplomático Guterres, ninguno de los dos sabe nada de eso. Ellos no conocen el acuerdo de Ginebra, ni a lo mejor no saben ni dónde queda el Esequibo. No lo digo en sentido burlón tampoco, pero ellos simplemente, con tantos problemas que deben tener, mira, váyanse a la Corte a ver y resuelvan sus problemas por allá. ¿Qué tendremos que esperar? ¿Un latinoamericano dentro de la Secretaría General? No, porque acuérdate que el acuerdo de Ginebra, ¿por qué estamos en manos, por qué está todo esto en manos del secretario general de Naciones? Porque eso lo ordena el acuerdo de Ginebra. Volvamos a 1970. En el año 1970 pasaron los 4 años de aquella comisión mixta que obligaba a negociar a Venezuela y Guyana. Ahí se perdieron 4 años donde sí se negoció directamente y los guyaneses tuvieron 4 años mamando gallo. No se llegó a ningún acuerdo. En el año 70
ya feneció la comisión mixta y el propio acuerdo de Ginebra ordenaba que, presentado los informes, que si no se llegaba a ningún acuerdo, el caso pasaba por el artículo, creo que el cuarto o el quinto del acuerdo de Ginebra, pasaba a las Naciones Unidas para que ahí se buscaran mecanismos de solución pacífica. Eso fue lo que hizo que el gobierno de Caldera, en 1970, para impedir en ese momento, por una estrategia que yo no entiendo, habría que analizar otro, pues es un tema que creo que se sale de la entrevista, y el gobierno de Caldera decidiera negociar con Guyana y Gran Bretaña y se firma el famoso protocolo. El protocolo de Puerto España es un anexo, como todo protocolo, un anexo a un tratado internacional que se le anexó provisionalmente al acuerdo, que hizo momentáneamente que el caso no pasara a las Naciones Unidas. Por eso se firmó el protocolo de Puerto España, que tenía esa finalidad, pero no impedía, como mucha gente que no se lee el protocolo, que se congeló la reclamación, no señor, el protocolo no impedía que durante su vigencia las partes llegaran a un acuerdo. Eso siempre se podía hacer. Además tenía un deadline ese protocolo, es decir, tenía una fecha de... Muy larga. Sí. Los periodos, eso sí estoy yo, que eran unos periodos demasiado largos, que me parecen inaceptables, 12 años, que podían hasta renovarse. Sí, definitivamente muy intenso. Sí, sí. Bueno, el primer periodo se cumplió completo, hasta que afortunadamente el doctor Luis Herrera Camping en enero del 82 le comunicó a Guyana que no se iba a renovar, y ahí quedó, el protocolo ya no existe. Bueno, la gente escuchó por qué la Corte Internacional de Justicia no es la competente en el caso de la disputa por el Esequibo. La gente además escuchó una explicación bastante precisa sobre nuestro rechazo a la Corte Internacional de Justicia desde el año 1948. Eso no viene ahorita por el caso del Esequibo. Eso viene desde hace muchísimo tiempo, una decisión bastante sabia en su momento de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia, porque hoy la realidad sería otra respecto al caso del Esequibo. Recuerden que hay principios del derecho bastante enfrentados en el caso del Esequibo. El uti possidetis iuri, que nos habla a favor, es un principio del derecho que nos habla muy a favor respecto al Esequibo y Venezuela, pero está el uti possidetis facto, que le da sin duda alguna los derechos sobre el Esequibo a Guyana. Estos principios están enfrentados. El principio de proximidad territorial sigue enfrentado en el caso de Guyana porque está en el medio de los dos países. El principio de autodeterminación de los pueblos por medio de un referéndum consultivo, en algún momento Venezuela lo solicitó, porque eso podría ser también una salida bastante salomónica, en donde la gente decida qué quiero ser guyanés o quiero ser venezolano. En los buenos tiempos de Venezuela, Guyana nunca aceptó el principio, ese referéndum consultivo, y ahora, por supuesto, Venezuela no acepta un referéndum consultivo. Es totalmente lógico y legal lo que está ocurriendo. Queremos agradecerle al profesor Ruano por su gentileza, por su amabilidad, por estar con nosotros en este espacio. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, para llevarles a ustedes todo el contenido más interesante que tiene que ver con nuestra disputa por el Esequibo, porque si de algo estamos convencidos en la Fundación Venezuela Esequiba, y seguramente la mayoría del país, es que el Esequibo es venezolano, aunque se hayan cometido los errores que se hayan cometido. Recordemos que nuestro territorio es nuestro y por soberanía tenemos que defenderlo hasta el último momento. Muchas gracias.